El estudio para el día miércoles 3 de junio se titula El Jesús histórico. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud y porque tenemos la oportunidad de conocerte. Señor, que este estudio, Señor, pueda ser de ayuda para nosotros en este día. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar, vamos a leer los siguientes versículos de algunos de los evangelios. Primero Mateo, capítulo 26, versículo desde el 57 al 67. Nos dice la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Juan capítulo 11, versículo desde el 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Finalmente, Juan capítulo 18, versículo desde el 29 hasta el 31. Nos dice la palabra de Dios. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Caifás era el sumo sacerdote e instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús. Josefo, el historiador judío que escribe en nombre de los romanos, también registra su existencia. Además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdote, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera.
Eso la encontramos en el escrito de Josefo, ¿sí? En el libro Complete Works, en el libro 18, página 4 y página 381. En el año 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba datan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. En el año 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. Los historiadores seculares de los 2 primeros siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo, su ejecución por parte del Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Plinio el joven, un gobernador romano, le escribió en el año 112 o 113 al emperador Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Describe que se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos como a un dios. Estos descubrimientos arqueológicos y fuentes históricas brindan un marco extra bíblico para la existencia de Jesús, quien era adorado dentro de los primeros 50 años después de su muerte. Los mismos evangelios son las fuentes principales de información sobre Jesús y debemos estudiarlos cuidadosamente para aprender más de Jesús y de su vida. Aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respalden nuestra fe, preguntemos, ¿por qué debemos aprender que nuestra fe no depende de estas cosas, por más útiles que sean? A continuación, leeré algunos párrafos de nuestra hermana Elena G. de White en algunos de sus libros. Para iniciar, en el libro El deseado de todas las gentes, la página 29 y 30, nos dicen en los siguientes 2 párrafos. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que libertase a los cautivos de Jehová. Así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la testada posada. Por fin, hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo. En el mismo libro, en la página 651, encontraremos lo siguiente. Caifás pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora los más encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás.
no dejaría sin probar medio alguno de destruir a Jesús. Caifás había considerado a Jesús como su rival. La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas había despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Pero al mirar Caifás al preso, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era de filiación divina. Al instante siguiente, desterró despectivamente este pensamiento. Inmediatamente dejó oír su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizase uno de sus grandes milagros delante de ellos. Pero sus palabras cayeron en los oídos del Salvador, como si no las hubiese percibido. Finalmente, en el mismo libro, en la página 655, encontramos los dos últimos párrafos. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. Rasgando su manto, a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. La convicción, mezclada con la pasión, había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía profundo significado. Poco lo comprendía Caifás. En este acto, realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. Querido oyente, creo que al igual que a mi persona, en ocasiones se me ha hecho tan sencillo criticar el acto de los líderes religiosos y políticos en los tiempos de Jesús. Pero ¿sabes? A veces he notado que aunque no rechazamos al Salvador de la misma forma como lo hicieron estos personajes históricos, también en ocasiones le damos la espalda a Él. Él nos extiende su mano, queriendo darnos la salvación. Pero a veces nosotros preferimos dedicar nuestro tiempo tan valioso en actividades improductivas. A veces el Espíritu Santo está hablando en nuestros sentidos, intentando convencernos de aquellas cosas que sabemos que no están bien, mas sin embargo que persistimos en ellas, sencillamente porque estamos acostumbrados a hacerlas o porque no queremos prestar atención a esa voz. Querido amigo, no cometamos el error que cometieron estos líderes antiguos. Meditemos en la palabra de Dios. Acojamos las palabras de Jesús. Meditemos en lo que Él nos enseña y seamos siervos humildes como Él lo ha sido. No tenemos mayor ejemplo que Él. Y la historia misma revela que el Señor está haciendo grandes cosas en la vida de sus hijos. Esta oportunidad solo tienes que abrir la puerta. Él te recibirá feliz con los brazos abiertos. Recuerda que aun cuando tenemos evidencia arqueológica, lo que está en la palabra de Dios es suficiente para poder mantenernos cimentados en la fe.